¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 5 mejores películas de payasos asesinos. Número 7. Película dirigida por Conor McMahon. Cuenta la historia de un pobre hombre que trabaja como payaso en fiestas de cumpleaños. Un payaso torpe y sin gracia que se hace llamar Stitches. El payaso va a la fiesta de cumpleaños del pequeño Tom, la cual será su último trabajo. Tom y sus amigos le hacen una broma a Stitches, atándole los cordones de los zapatos. Sin embargo, la broma se les va de las manos y provocan la muerte del payaso. 6 años más tarde, Tom ya es un adolescente y organiza una fiesta de cumpleaños con sus amigos en su casa. Pero lo que los adolescentes no saben es que el payaso Stitches regresará de la muerte para atormentarlos y vengar su muerte. Número 6. Película dirigida por John Simpson. Narra la historia de las mejores amigas Taita, Shelby y Lisa. Ellas han tomado caminos completamente diferentes. Sin embargo, el cruel destino las vuelve a juntar, pero ahora se encuentran en una fría prisión y se convertirán en el objetivo de un loco con un gran rencor adolescente. Las 3 mujeres y el resto de las víctimas que se encuentran dentro del lugar deberán de luchar por sus vidas y tendrán que colaborar entre ellos si realmente quieren sobrevivir. Al cambiar de plano, una mujer realmente traumatizada es interrogada por un policía y un psiquiatra. Después de su testimonio, los agentes de policía se dan cuenta de que un payaso, un hotel y un convoy podrían ser piezas claves para poder detener a un terrible asesino en serie que es conocido como The Loud, y deberán de darse prisa o The Loud atacará de nuevo. Número 5. Película escrita y dirigida por Rob Zombie. Sigue la historia de 5 personas que son elegidas de manera totalmente aleatoria para ser secuestrados 5 días antes de la noche de Halloween. Ellos nunca se habían conocido y son recluidos como rehenes en un gran lugar conocido como Murder World. Las personas secuestradas tendrán que jugar a un sádico y violento juego conocido como 31, y para jugarlo no hay reglas ni tampoco límites. El juego consistirá simplemente en sobrevivir durante 12 horas en contra de un grupo de maníacos y siniestros payasos que intentarán matar a todo aquel que puedan capturar, y quien consiga superar el juego podrá ser libre. Número 4. Película escrita y dirigida por Lawrence Fowler. En la película, un antiguo Jack in the Box es desenterrado y también es donado a un museo que se encuentra en el corazón del bosque. Sin embargo, poco tiempo después, el miembro de personal Casey Reynolds comienza a tener motivos para pensar que el aterrador muñeco de payaso que está dentro de la caja tiene vida propia. Poco a poco, Casey irá descubriendo que sus colegas están muriendo uno a uno, y se dará cuenta de que él es el único que puede encontrar una manera de terminar con la pesadilla en la que se encuentra, o se convertirá en una víctima más de la maldición de la caja. Número 3. Película dirigida por Andy Muschietti. La película ocurre en los años 80 en un pequeño pueblo de Derry y gira en torno a un pequeño grupo de 7 niños que se hacen llamar como el Club de los Perdedores. Estos niños son intimidados por los matones de la escuela. Sin embargo, sus vidas dan un giro totalmente inesperado durante el verano, cuando una gran amenaza pondrá en peligro sus vidas, después de que una ola de muertes extrañas provoquen el pánico y el terror entre los habitantes del pueblo. El grupo de amigos unirán sus fuerzas y decidirán buscar al asesino, pero descubrirán que los crímenes fueron cometidos por un sádico y aterrador monstruo llamado Pennywise. El grupo de amigos tendrá que encontrar una gran determinación para acabar con la vida de esta entidad maligna que se alimenta del miedo de los niños.
Número 2. Película escrita y dirigida por Damien Leone. Está basada en el cortometraje homónimo de la antología All Hallows Eve. La película narra la historia de Tara y Dawn, dos mujeres las cuales en una noche de Halloween son acechadas por el pervertido, diabólico y sádico Art, que está disfrazado de un macabro payaso que no solo le gusta matar a las personas, sino que disfruta hacerlo de las maneras más violentas, sádicas y dolorosas posibles. Tara y Dawn tendrán que buscar la manera de escapar de Art el payaso, si es que quieren sobrevivir. Número 1. Película dirigida por Jon Watts, cuenta la historia de Kent, un adorable padre que decide darle una gran sorpresa a su hijo en su fiesta de cumpleaños, vistiendo un misterioso traje de payaso, pensando que sería una fiesta bastante divertida. Sin embargo, la divertida y alegre fiesta de cumpleaños del pequeño se convierte en una completa pesadilla. El traje de payaso de Kent tiene una terrible maldición que hace que todo aquel que se lo ponga se convierta en un asesino y que ya no se lo pueda quitar. La familia, al ver que Kent es incapaz de controlar la sed de sangre inagotable, deberá tomar decisiones peligrosas para poder enfrentarse al aterrador payaso en que se ha convertido Kent, poniendo a prueba sus lazos familiares y la confianza entre ellos. Estas son las mejores películas de payasos asesinos que puedes ver en cualquier plataforma. Pero si aún no estás satisfecho, mira este video de las mejores películas de terror que puedes encontrar en HBO Max. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todos los viernes. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.